En un video anterior empezamos a estudiar la acción pauliana o revocatoria, vimos cuál era la noción, su fundamento legal, su naturaleza jurídica, sus características y finalizamos hablando de los actos susceptibles de ser impugnados mediante esta acción. Nos toca concluir el tema revisando los requisitos de la acción y sus efectos. Los requisitos de la acción pauliana los tenemos que ver como requisitos relativos a las partes, requisitos relativos al acto a ser impugnado y los requisitos o condiciones relativas al crédito. En relación a los requisitos de las partes, es necesario, en primer lugar, que exista un interés de parte del acreedor. ¿Cuál es el acreedor principalmente interesado en este tipo de acción, en anular cualquier acto fraudulento realizado por el deudor? Pues es el acreedor quirografario. ¿Por qué? Porque el acreedor quirografario justamente no tiene ningún tipo de privilegio, preferencia o hipoteca que garantice su crédito y por lo tanto está más expuesto a los vaivenes del patrimonio de su deudor, de forma tal que en la medida que el patrimonio del deudor disminuya, su garantía es menor. Ante la ausencia de efectividad de su crédito por la insolvencia o la disminución del patrimonio del deudor. Ahora, esto no se limita a él, porque un acreedor privilegiado o hipotecario, aunque tenga alguna preferencia o aunque pueda tener algún tipo de garantía que respalde su crédito, sí puede tener interés cuando justamente esa garantía resulta insuficiente para proteger la creencia. Debemos recordar que, conforme al artículo 1215, si el deudor entra en insolvencia, pierde el beneficio del término y por lo tanto el acreedor puede tener interés en demandar la acción pauliana aunque el crédito esté sometido a algún término, porque si cae en insolvencia o si se disminuye la garantía del crédito, el deudor pierde este beneficio del término y el acreedor tendría facultad para demandar la acción pauliana. Una duda es con relación a las obligaciones sometidas a una condición suspensiva. ¿Por qué? Porque mientras que la condición no se ejecute, mientras no se realice dicha condición, el crédito no existe y por lo tanto el acreedor carecería de interés para exigir el cumplimiento, para exigir la nulidad de un fraude, por vía del fraude pauliano o alguna acción que haga su deudor. En segundo lugar, el acreedor debe experimentar un daño que se causa por el evento que se quiere impugnar. El acto del deudor debe generar un perjuicio al acreedor, que debe ser probado por este. El daño consiste en que el acto hace disminuir el patrimonio del deudor, a tal punto que el acreedor no puede ejercer su crédito con toda efectividad y en toda su integridad por existir la insolvencia del deudor. Ese es justamente el daño que se le presenta al acreedor. En tercer lugar, el deudor debe hacerse insolvente. El acto impugnado debe originar al deudor caer en un estado de insolvencia. Repito, o recuerden, mejor dicho, ¿qué significa caer en un estado de insolvencia? Se cae en un estado de insolvencia cuando los pasivos de una persona exceden a los activos con los que cuenta para hacer frente a esas obligaciones. Entonces, si el deudor a raíz del acto se mantiene solvente, es decir, sus activos todavía son suficientes para enfrentar todas sus obligaciones, entonces no se le habría causado ningún daño al acreedor
y por lo tanto carece de sentido esa acción contra el deudor. La insolvencia resulta, repito, cuando el pasivo supera al activo. Para una parte de la doctrina, basta que haya un inminente peligro de insolvencia del deudor para que sea procedente la acción, con lo cual yo estoy de acuerdo. En relación a los requisitos relativos al acto, es indispensable que estemos en presencia de un fraude. ¿Qué significa un fraude? Bueno, que el acto realizado por el deudor debe ser fraudulento. Esto es la conciencia del deudor de ocasionar un perjuicio a sus acreedores con o sin la complicidad de un tercero. Aquí la duda que surge es, bueno, ¿cómo hago yo para probar la conciencia del deudor de causar un daño? La intención de causar ese daño. Lo que en principio es imposible porque eso está en la cabeza del deudor. Es muy cuesta arriba poder demostrar que el deudor tiene la intención de causar el daño. Para ello es que el legislador crea un sistema de presunciones en relación al fraude pauliano. Se presume fraudulento se presume fraudulento de pleno derecho y sin posibilidad de que haya prueba en contrario, es decir, una presunción iure et de jure, todo acto gratuito realizado por el deudor. Si el deudor empieza a regalar, a donar sus bienes, dilapidar su fortuna para hacerse insolvente y no cumplir con sus acreedores, ese acto de por sí se considera fraudulento sin que haya posibilidad de prueba en contrario conforme al 1279 del Código Civil venezolano. En relación con los actos a título oneroso, existe una discusión doctrinaria, pues para unos se trata de una presunción igualmente absoluta, que se fundamenta en el hecho de que todo deudor conoce su verdadera situación patrimonial. Por ello sabe que un acto puede colocarlo en un estado de insolvencia o en un grave riesgo de caer en insolvencia. El profesor Palacios Herrera señala que la presunción debe ser considerada como relativa, es decir, que admite prueba en contrario, toda vez que el acto oneroso se traduce en que el deudor recibe una contraprestación. Por lo tanto, no hay como tal un empobrecimiento del deudor con ese acto que está realizando. Rodríguez Ferrara y Orangel Rodríguez sostienen que la presunción debe ser absoluta solo cuando la insolvencia es notoria o cuando el tercero debía conocer dicha insolvencia. La doctrina mayoritariamente se muestra a favor de considerar en los casos de actos a título oneroso que las presunciones de fraude son perfectamente desvirtuables por prueba en contrario por parte del deudor de la obligación. Es decir, de acuerdo a la opinión mayoritaria de la doctrina, los actos a título oneroso realizados por el deudor que puedan ser considerados como fraudulentas pueden ser demostradas por el deudor que no son fraudulentas. Puede demostrar la inexistencia del fraude alegado, permitiéndoselo demostrar que si su intención era mejorar su situación patrimonial. Finalmente, en virtud del sistema de presunciones establecidos en nuestra legislación, es innecesario la demostración por parte del acreedor demandante de la complicidad del tercero en el fraude pauliano. Es irrelevante
para nuestro sistema si el tercero actuó de buena o de mala fe, salvo en el caso de las enajenaciones a título oneroso, donde la insolvencia del deudor no fuese notoria o no hubiera habido motivos para conocerla. Situaciones en las que el acreedor deberá demostrar además la complicidad por parte del tercero, debe demostrar el fraude efectivamente, es decir, esa intención de causar un daño. En segundo lugar, con relación al acto a ser impugnado, no ha debido transcurrir el lapso de 5 años contados a partir de la fecha en que los acreedores tuvieron noticia del acto que origina la acción. Ese es un lapso que, una vez vencido, impide la realización o la ejecución de la acción por parte del deudor, perdón, del acreedor. En relación a los requisitos relativos al crédito, el primer requisito que es común es que el crédito debe ser cierto, debe existir, debe ser líquido, es decir, que debe saberse cuál es la extensión y debe ser exigible, que no esté sometido a una condición. Recordemos que, al igual que la acción oblicua, la insolvencia del deudor origina la pérdida del beneficio del término, conforme al 1215, y por lo tanto, si el deudor se hace insolvente al perder el término, la obligación se hace exigible. En cualquier caso, parte importante de la doctrina sostiene que no es necesaria la liquidez del crédito, es decir, que se haya determinado la extensión del mismo para intentar esta acción, toda vez que esta es una acción de carácter preservativo del patrimonio del deudor y no de carácter ejecutivo. En segundo lugar, el crédito debe ser anterior al acto fraudulento, conforme al artículo 1280 del Código Civil. La razón de esta disposición es que los acreedores verdaderamente afectados por el acto fraudulento son aquellos que existían con anterioridad a dicho acto, pues los acreedores posteriores a dicho acto ya tenían un patrimonio que estaba mermado al momento de nacer la obligación, es decir, ya no contaban dentro del patrimonio del deudor con los bienes que fueron objeto del acto fraudulento. Como se requiere que el crédito sea anterior, este debe tener fecha cierta. Sin embargo, hay casos en los que la acción al acreedor posterior al acto fraudulento es permitida. Es decir, existen dos excepciones en los que se permite la acción pauliana, incluso para acreedores cuya obligación haya nacido con posterioridad al acto fraudulento. Y se trata del caso de que el fraude se haya organizado anticipadamente con miras justamente a perjudicar al futuro acreedor. Entonces, evidentemente, si hay algún tipo de maquinación anterior al crédito para que el patrimonio del deudor se viera afectado cuando el crédito hubiese sido asumido por el acreedor futuro, por el acreedor posterior al acto fraudulento, pues si se logra demostrar que esas maquinaciones, pues es posible que el acreedor de una obligación nacida con posterioridad al acto fraudulento intente la acción pauliana y pida la inoponibilidad de ese acto con respecto a él. En segundo lugar, cuando el acreedor sea titular del crédito por ser un causaviente de un acreedor cuyo crédito sea anterior. En este caso, aun cuando hay un nuevo acreedor que puede haberse constituido con posterioridad al acto fraudulento,
Si este acreedor es producto de una sucesión, pues este nuevo acreedor podrá perfectamente intentar la acción pauliana y que le sea inoponible dicho crédito a él. Perdón, dicho crédito no, dicho acto fraudulento a él. En relación a los efectos de la acción pauliana, tenemos que verlo de varios frentes. En primer lugar, respecto del demandante. ¿Por qué? Porque él es el único que se aprovecha de la acción. Declarada procedente la acción pauliana, ese acto fraudulento no le puede ser opuesto al acreedor que demandó, diferenciándose de esta manera tanto de la acción de nulidad como de la acción oblicua, porque, repito, la acción de nulidad tiene un efecto erga omnes y la acción oblicua hace que estos bienes ingresen al patrimonio del deudor, constituyéndose en prenda común de todos los acreedores. Respecto del deudor, el deudor puede oponer a cualquier acreedor no demandante el acto fraudulento, pues con respecto a esos otros acreedores el acto es válido y es perfecto. Entonces, el deudor solo le será vetado la oponibilidad de ese acto fraudulento con respecto al acreedor que demandó la acción pauliana. Frente a los terceros, tenemos que tener en cuenta que son terceros todas aquellas personas que ejecutaron el acto fraudulento con el deudor. Debemos tomar en cuenta que, en primer lugar, el acto continúa existiendo con respecto al tercero, de forma tal que si este tercero se ve obligado a restituir la cosa o se ve obligado a pagar una indemnización al acreedor, este tercero tiene su acción contra el deudor para que le repita lo pagado y para que le indemnice los eventuales daños y perjuicios que el acto le originó. En segundo lugar, declarada procedente la acción pauliana, el tercero no puede oponer los efectos del acto al acreedor demandante. Con respecto al acreedor demandante, ese acto es inexistente con ocasión a la sentencia que se dicta. Ahora, si el crédito del acreedor demandante es inferior al valor del acto fraudulento, la inoponibilidad no es absoluta, sino que es limitada. ¿Limitada a qué? Al monto del crédito. Con respecto a los acreedores que no demandaron, el acto fraudulento es perfectamente oponible. Ahora, en relación a los terceros, tenemos que distinguir los terceros que actúan de mala fe de los terceros que actúan de buena fe. ¿Qué entendemos por un tercero de mala fe? Aquel que sabe o debería conocer el estado de insolvencia del deudor y participa de alguna manera en este fraude. En el caso de los terceros de mala fe, este tendrá que restituir no solo la cosa, sino los frutos que hubiese podido causar esa cosa. Por ejemplo, si yo doy un taxi y el objeto de la obligación es un taxi o un bien dedicado al transporte de pasajeros o de cosas, y ocurre una acción pauliana que hace inoponible la transferencia de ese activo, de ese taxi o de ese vehículo de transporte a un acreedor determinado, pues este tercero, si actuó de mala fe, no solo tendrá que restituir la cosa, sino además los frutos que esa cosa haya originado, como por ejemplo cualquier flete o ingreso que se haya causado con ocasión al uso de ese bien. Además, el tercero de buena fe responde por la pérdida de la cosa, incluso si la pérdida de la cosa se debe a un caso fortuito,
Y además, si este tercero de mala fe se deshace de la cosa, se lo vende a otra persona, este deberá reintegrar al patrimonio del deudor el valor real de la cosa, no importa cuál haya sido el precio con el cual él lo transfirió a esta tercera persona, él tendrá que indemnizar con el valor de mercado, el valor real y no el recibido, además de tener que reparar los daños y perjuicios que su participación en ese fraude le cause al deudor, al acreedor. En contraposición al tercero de mala fe tenemos al tercero de buena fe, es decir, aquel que desconoce totalmente y no ha podido conocer la situación patrimonial de quien le transfirió a él la cosa objeto del litigio. Este tercero puede mantener los frutos de la cosa, a diferencia de lo que ocurre con el tercero de mala fe, y no responde por la pérdida o deterioro sobrevenidos. Además, tiene derecho al reembolso de los gastos y restituirá solo el precio que recibió, no el valor real de la cosa. Frente a otros acreedores, frente a otros acreedores, pueden ser otros acreedores del deudor u otros acreedores del tercero que participó en este acto fraudulento. Con respecto a los otros acreedores del deudor, la acción pauliana no produce ningún efecto, por lo que con respecto a esos otros acreedores del deudor, el acto es perfectamente oponible, lo que lo diferencia de la acción oblicua, donde los otros terceros acreedores del deudor se benefician de esta acción. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que con la acción oblicua los bienes ingresan al patrimonio del deudor, que forma parte o que constituye la prenda común de todos los acreedores. En este caso, en el caso de la acción pauliana, no se produce ningún tipo de efecto. Con respecto a los acreedores del tercero, pues con respecto a ellos el acto queda revocado, por lo que no concurren con el acreedor demandante en los derechos sobre ese bien o crédito que ha sido revocado, pues la acción origina que ese activo deje de formar parte del patrimonio del tercero. Finalmente, con relación al subadquirente del tercero, se trata del caso de un bien que es transferido a un tercero y ese tercero a su vez lo transfiere a otra persona. Aquí igualmente hay que distinguir si este tercero actúa de mala o de buena fe, porque si actúa de mala fe queda expuesto a todos los efectos de la acción, es decir, tendrá que restituir la cosa, tendrá que restituir su fruto, responde por la pérdida de las cosas, incluso por caso fortuito, responde por el reintegro del valor real de la cosa y además tendrá que reparar los daños y perjuicios que su participación en ese fraude origina. En cambio, que si el tercero subadquirente del bien actúa de buena fe, él queda excluido de la acción pauliana, porque no le puede ser oponible a él porque actuó siempre de buena fe. Ven ustedes entonces cuáles son los efectos de esta acción pauliana. Y con esto terminamos este tema.